Vamos a pasar ahora a la primer mesa panel de este encuentro. Mañana vamos a tener más. No se olviden que mañana de 6:30 a 8:30, igual que hoy, seguimos con la segunda parte del evento, ¿no? Ahora vamos a tener una mesa panel que está titulada como El Nuevo Hoy. Y la moderadora es Fedora Viviani, a quien saludamos y agradecemos. Bueno, buenas noches a todos. Excelente la disertación de Marco. ¿Cómo te va, Fedora? ¿Se escucha bien? José. Pero bueno, acá con toda la energía, la idea un poco de este panel, que se llama Análisis sobre el 9 Hoy, con ACDE lo que quisimos pensar es encontrar un momento de encuentro para reflexionar sobre esta nueva realidad. Y para eso quisimos convocar a personas que nos ayuden a observar de la forma más, diríamos, coherente y objetiva posible a la doctora Paola del Bosco y al doctor Juan Baquer. Hola Paola, hola Juan, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fedora? Hola, Paola. Todo funcionó finalmente. Me da risa porque todavía se llama mesa, pero bueno, no es una mesa. Cuando dentro de 200 años sigamos diciendo mesa de panel, a lo mejor los nuevos habitantes de la Tierra totalmente digitalizados dirán, ¿por qué decían mesa? ¿Qué querrá decir, no? Bueno, como sucede con todo irá cambiando, Paola. Como verán, esta mesa es bastante regional, ya que Juan es de Buenos Aires, de hijo de tucumana. Yo soy cordobesa y Paola es italiana. Así es. Parece que con el tiempo ejerzo, que el acento se me hace todavía más fuerte, la nostalgia. Bueno, un poco para que la gente que nos está escuchando, que es mucha, me gustaría que ustedes se presenten para que sea esto un poco más ameno y sepan quiénes son los que les están hablando. A ver, Paola. Bien. Voy a empezar yo, que siempre empiezo primero y hablo mucho. Y además tengo, como se dice, palabras atragantadas por no haber sido dichas en todo este tiempo. Así que tiemblen, tiemblen, es una catarata. ¿Qué le puedo decir? Soy italiana, vine a la Argentina la primera vez porque mi padre, que era aviador, vino como agregado aeronáutico. En ese periodo, que en vez de ser 2 años fueron 4, lo conocí a mi marido, nos pusimos de novios, después me volví a Italia y se ve que sin tener Skype, ni WhatsApp, ni mails, nada, puro correo, o fue un gran malentendido. La cuestión que llevamos casados casi 46 años, tenemos 9 hijos, estamos esperando el nieto número 32, todo eso es un gran regalo. Y en este periodo, la verdad es que estaba pensando, para mi profesión la cuarentena no es tan mala. Lo digo, me da un poco de pena porque sé que hay gente que está sufriendo y piensa en el futuro en términos complejos, ¿no? Pero en cuanto a mí, a lo que es mi trabajo, este periodo es un periodo de mucho estudio, de algo de escritura y bueno, y algunas clases online. Ahora, vos dijiste, Fedora, el nuevo hoy, y a mí se me ocurría contradecirte diciendo que el hoy siempre nuevo. El hoy es que vamos en automático, entonces no nos damos cuenta que cada día es un nuevo hoy que hay que aprovechar, y eso me parece que es interesante. Pero volviendo a la autopresentación, estudié filosofía, estoy enseñando todavía, hace 40 años que enseño antes en la UCA, ahora en la Austral, y en el IAE, que pertenece a la Austral, que es la Escuela de Negocios, donde me he conocido con muchos de ustedes. Y bueno, nada, tengo un hobby que eso sí, la época no me lo permite, que es la observación de pájaros. Veo solamente lo que tienen la amabilidad de venir a mi jardín. Y vienen, Bien. Gracias, Paola. Juan. Pena. Sí, bueno, déjame empezar por agradecer mucho la invitación a estar aquí. Como vos dijiste, yo tengo un especial vínculo familiar y afectivo con Tucumán, ¿no? Mi madre es tucumana. Tengo una parte muy importante de mi familia viviendo allá. En mi infancia, sobre todo cuando mis abuelos vivían, iba permanentemente. Ahora voy menos, pero sigo teniendo muchos afectos. Así que me da mucho gusto estar participando aquí. Bueno, yo soy abogado, soy argentino, casado hace, ya pronto van a ser 31 años, con Margarita. Tenemos 4 hijos, uno de ellos casado, todavía no tengo la suerte de tener nietos como Paola,
pero ya llegará el tiempo. Mi carrera la hice fundamentalmente en el mundo empresarial. Yo trabajé 30 años prácticamente en una multinacional, en DuPont, donde me retiré hace un año como presidente para América Latina de esa empresa. También yo diría que tengo una bastante larga actuación en entidades empresariales. En su momento presidí la AmCham, la Cámara de Empresas Americanas. Hasta hace pocas semanas fui presidente de ACDE. Vivo en Buenos Aires y un dato personal, bueno, vivo en la capital, en Recoleta, así que soy uno de los tantos que estamos encerrados hace algo más de 80 días, con muy raras excepciones he salido, y siempre que he salido cumpliendo los protocolos. Así que eso un poco describe quién soy. Bueno, y un poco que han tenido este tiempo, ¿no?, de observar la realidad y este contexto, un poco para verlo de forma más simple, quería presentar el contexto y la sociedad de una forma figurada. Me lo imagino la sociedad como si fuera una gran orquesta, donde podamos tener los instrumentos de viento, que podrían ser las instituciones educativas, religiosas, los instrumentos de cuerda, que serían las empresas, el sector privado, los sindicatos, que podrían ser los instrumentos de percusión, los ciudadanos, me imagino como si fueran los espectadores, y un director de orquesta, que serían nuestras autoridades, el presidente, el gobernador, el intendente. Y a lo largo de los años, todos nuestros directores de orquesta nos han cambiado nuestras partituras de forma siempre muy brusca y nos hemos tenido que adaptar todos. Aparte de esta situación, por lo que estamos viviendo a nivel mundial, se suman otros problemas donde muchos llegamos con nuestros instrumentos rotos. Me refiero a mis recursos humanos, mis clientes, mis proveedores, e incluso algunos han desaparecido. Y esta orquesta no está funcionando bien. Nos estamos peleando, estamos exigiendo que todos vengan a ensayar, que todos pongan el mismo esfuerzo. Todos sentimos que el otro no da lo mejor. Y en esta orquesta, que suena muy desafinada, nos comparamos con otras que están sonando mejor. Entonces, ¿cómo podemos ver nuestra forma de comportarnos, el ser humano, por ejemplo, Paola, desde el punto de vista filosófico? Fedora, primero te agradezco por la imagen, porque justamente la armonía, lo que sale de una orquesta es claramente un bien colectivo. Ninguno podría, por supuesto que hay solistas, pero el solista se destaca dentro de ese ámbito armonioso, ¿no? Y una orquesta funciona bien, así como un coro funciona bien, cuando cada uno pone lo máximo de sí. Cada uno. No es simplemente el resultado de uno que se comprometa, sino realmente es un resultado colectivo, que es muy interesante, porque el timbre de la voz, estoy pensando en el coro, tengo quizás más experiencia con eso, que con instrumentos musicales, pero el timbre, o también el sonido de cada instrumento, resalta por acompañamiento y por contraste con los otros sonidos y los otros timbres. Así que la diversidad se une armoniosamente y de ahí sale un resultado que es agradable, y lo contrario es muy desagradable. Así que tu metáfora funciona muy bien, inclusive como, no sé cómo decir, como elemento de alarma cuando se desajusta y por lo tanto se pierde la armonía. Había pensado que este periodo significa para nosotros una serie de desperfectos. Primero, el hecho de enfrentarnos a algo que no conocemos. Frente a lo desconocido, seguramente se produce ansiedad. Cuando lo inesperado es el acceso a algún bien que uno no esperaba, entonces es alegría. Por ejemplo, no sé, de repente uno en un viaje para frente a un panorama extraordinario que no esperaba. Entonces, en ese caso, lo inesperado, si es acceso a un bien, bueno, te llena de mayor alegría justamente porque es inesperado. Pero cuando lo inesperado encierra la posibilidad de un mal no conocido, un mal un poco artero, escondido, como podría ser un contagio, bueno, entonces el efecto en las personas claramente es
La ansiedad y el temor frente a lo desconocido, en algunos casos se traduce casi en patología, han aumentado ciertas patologías psicológicas, y hay una serie de efectos que no deseados, pero probablemente sean la estrategia para enfrentarlo, que son que limitan nuestros movimientos, cercenan la posibilidad de los encuentros con la gente querida, y después tiene un efecto innegable sobre la economía. Así que esta parte no es filosófica, se la dejo a Juan, que seguramente la va a resolver. Pero desde el punto de vista filosófico, pensaba, primero es una época de mayor disponibilidad de tiempo dependiendo de la situación, porque los que tienen hijos pequeños, si son más de uno, se encuentran con un grado de dedicación a la paternidad o a la maternidad mayor que en épocas normales. Es decir, cuando hay colegio o cuando hay personas que ayudan, la tarea de criar a los hijos se reparte un poco. En cambio, ahora se han concentrado. Yo tengo varios hijos que tienen varios hijos a su vez y están bastante al límite. Sí hay una organización así de relojería para atender todo, pero están un poco sobrepasados de tarea. Así que yo tengo más tiempo, pero no todos tienen más tiempo. Ahora, el hecho de no salir podría darnos la oportunidad. Yo puse acá de 4 operaciones interesantes. La primera, valorizar por su ausencia lo que teníamos como garantizado. Por ejemplo, el encuentro con amigos, el salir, emprender cosas nuevas. Eso lo teníamos garantizado, casi no nos damos cuenta que se trataba de algo positivo. Entonces, esta época de freno no sé cómo decir, vuelve a presentar todo eso como lo bueno que teníamos. Ahora lo vemos con la nostalgia, pero como no se trata ni de una guerra ni catástrofe definitiva, sabemos que puede volver. Así que nos permite valorizar algo que nos va a ser devuelto, en parte devuelto. Lo de los afectos va a ser devuelto completamente. Bueno, otras cosas probablemente no tanto. Entonces, primero es valorizar lo que dábamos por garantizado, porque cuando se lo pone entre paréntesis, se hace como más evidente su valor. El segundo aspecto es el reconocimiento de un montón de tareas que parecen invisibles, no se ven solamente cuando no se hacen, y entonces, por ejemplo, todo el tema de la casa, de la prolijidad, la limpieza, la adquisición de bienes para cocinar, etcétera, etcétera, que antes iban como sobre canales o sobre rieles perfectamente aceitados, ahora implican una participación nuestra absolutamente diferente en algunos casos, en otros un poco menos, que hace visible eso que lo dábamos de nuevo, por garantizado, y además, no sé cómo decir, formaba parte del decorado, así que no era evidente. Hoy lo vemos como algo llamativo, ¿no? La pulcritud, el aseo, el orden, todo eso ha vuelto a ser algo importante, ¿no? Finalmente, la idea de que los espacios de las casas vuelven a ser mucho más que un dormitorio, sino un lugar donde vivir, un hogar. Y eso es bueno, pero también ahí abre, lamentablemente, la visión de quienes tienen espacio muy pequeño. Por ejemplo, mi empleada, yo la siento como un miembro de mi familia, vive en una casa minúscula. Y ella me dice, por favor, consígueme un permiso que necesito espacio. Entonces, no sé, yo vivo en una casa que era la casa donde vivíamos todos, que es una especie de museo actualmente, tiene como eco en los dormitorios. Bueno, sin embargo, es más cómodo estar encerrado en un lugar grande que en un lugar chico. Así que esto que se llena como hogar vuelve a abrir el problema. No todos tienen el hogar que tendrían que tener. Y eso nos hace reflexionar, porque somos parte de la orquesta que vos nos proponés, Pedón. Así que cuando yo vivo esto como hogar, pienso, no todos tienen lo mismo, voy a tener que comprometerme para que eso mejore. Finalmente, nos adaptamos, bien o mal, ¿no? Entonces hay adaptaciones mejores y peores. Las adaptaciones peores son del que choca contra los barrotes de su jaula, protesta, o también siente que todo lo que lo rodea es una amenaza. Entonces, ni siquiera sale porque imagina el virus navegando por todos lados, no se puede adaptar, está como chocando contra su propia jaula, eso lo hace sufrir y aumenta eventuales síntomas de algún desajuste psicológico. La buena adaptación es cuando uno acepta lo que hay, que no lo puede modificar, porque tiene la sabiduría de reconocer lo que no es modificable,
y ahí empieza a utilizar lo que es una riqueza interior. En fin, abro acá un pequeño paréntesis. Toda persona adulta debería haber acopiado algo de esta riqueza interior, que significa el autoconocimiento, el desarrollo de lo que serían nuestros aspectos más ricos y nuestro talento, podríamos decir, la elaboración para mejorar todo lo que serían los aspectos defectuosos, cierta habilidad en la interacción con lo otro, en la capacidad de comunicar, no solamente con palabras, sino con gestos y con actitudes. Todo eso en la adaptación es un ajuar bien puesto. Lo que yo he trabajado conmigo está cerca a mi marido, no voy a decir tan fuerte. También lo que no he trabajado conmigo sale a relucir, ¿no? En obligada adaptación. Pero la adaptación es un momento muy especial en donde podemos utilizar eso que hemos elaborado. Y es un momento muy propicio para el autoconocimiento, el conocimiento de los demás y el establecimiento de esos puentes interpersonales que son fundamentales para que la orquesta funcione. En pocas palabras, esto nos toca vivir, saquemos de estas circunstancias que no podemos modificar, no sé cómo decir, los mejores resultados. Y una cosa que quiero decir así como momento de esperanza, viendo los números de la pandemia en todo el mundo, no sé por qué no se dice lo suficiente, que hay 3.800.000 personas que se han recuperado. Y en la Argentina también es un número importante de gente que ya son alrededor de 8.000, casi un tercio de lo que se han contagiado. Eso para verlo como, así como eso, un arco iris, ¿no? Que la inundación se va a terminar y vamos a salir. Bueno, hablé demasiado, gracias. Muchas gracias, Paola, por tu punto de vista. Y bueno, Juan, desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿cómo ves que ha sido el comportamiento en este contexto nuevo? A ver, mira, este probablemente ha sido uno de los, o está siendo, ¿no? Uno de los periodos, yo creo, más analizados, ¿no? Por pensadores, por especialistas, por una cantidad de gente muy, muy sabia y muy preparada, ¿no? Yo no pretendo hacer ese tipo de análisis, no estoy capacitado para hacerlo. Déjame dar una perspectiva, yo diría pragmática, desde el punto de vista de un empresario, ¿no? De un empresario cristiano, en este caso, ¿no? Y yo creo que, a ver, yo veo diferentes aspectos de esta situación que nos toca vivir. Por un lado, esta situación está funcionando como un acelerador de ciertas tendencias que estaban, que existían, pero que esto las ha acelerado, ¿no? Y Marcos en la sesión anterior habló bastante de eso, ¿no? Por ejemplo, déjame dar dos ejemplos, ¿no? El trabajo remoto, lo que llaman el home office, ¿no? Esto ya estaba sucediendo, pero se ha acelerado muchísimo, Y nos estamos dando cuenta que funciona, y funciona bien. Ustedes piensen que en Buenos Aires, los que vivimos en la urbe, muchas de las personas viajan prácticamente 2 horas por día para ir desde su casa hasta el trabajo, ¿eh? 10 horas por semana, ¿no? Esto en el interior a veces no es tan así, aquí es muchísimo, ¿no? Y mucha de esa gente dice, bueno, yo no quiero volver a eso. Esa tendencia se ha acelerado. Otra tendencia, la mencionó Marcos, ¿no? La adopción del comercio electrónico. Y te voy a dar otro ejemplo personal, ¿no? Nosotros con mi mujer consumimos de esas cápsulas para preparar café, que no voy a dar el nombre porque no es un sponsor del evento, pero que todos las conocemos. Y a ver, ¿será porque somos de una generación que usamos menos el comercio electrónico o porque en el barrio que estamos podemos ir caminando a comprar? Nunca habíamos comprado eso de manera electrónica. Forzados lo empezamos a hacer. Y no vamos a volver atrás, seguramente. Lo seguiremos haciendo porque nos hemos dado cuenta que es fácil, que es simple, que funciona. Entonces, hay muchas tendencias que se han acelerado. Hay otras cosas, otras realidades para mí que se han hecho más visibles, que esta situación que nos toca vivir hace que esas realidades que eran existentes por ahí no eran tan visibles, tan notorias, y ahora las vemos más, se notan más. Una, la interdependencia, ¿no? Si nosotros pensamos que un habitante, un residente de Wuhan,
una ciudad que yo apuesto que la mayoría de nosotros no sabíamos en qué lugar del mapa estaba Wuhan hace muy poco tiempo. Que un residente de Wuhan en algún momento hacia fin de año se enfermó con este virus y que como consecuencia de eso, un peluquero de Necochea no puede trabajar ahora, ¿no? ¿Y en qué poco tiempo pasó eso, ¿no? Es impresionante la velocidad, la interdependencia. ¿Se acuerdan aquella frase que decían los de la teoría del caos, ¿no? Cuando una mariposa aletea en Japón termina ocurriendo. Bueno, hemos visto que eso es real y sucede muy rápido. Y esta interdependencia, para mí, nos demuestra claramente que la solución a los problemas también es interdependiente. Hoy yo veo una tendencia que me preocupa de algunos que ante el problema intentan encerrarse, ¿no? Si yo cierro todo, yo solo me voy a arreglar. Lo dijo, creo que Monseñor o Federico Lanati, no sé quién habló, Papa Francisco dice acá, nos salvamos todos juntos. Creo que eso, cuando un problema es generado así de una manera tan interdependiente, la solución tiene que ser interdependiente. Y eso exige mucho diálogo, mucha cooperación, mucha sabiduría, yo diría, ¿no? Esa es una de las realidades que se hicieron más visibles, la interdependencia. Y otra realidad para mí que se está haciendo más visible es la desigualdad. Hay muchas desigualdades, siempre ha habido desigualdades, pero hoy se hacen más notorias. Déjeme dar también algunos ejemplos. La desigualdad de las personas ante esta situación de encierro. Yo estoy encerrado hace 80 y algo de días, pero la verdad que no la paso tan mal. Me pasa como a Paola, tenemos un departamento grande, somos pocos habitantes, tenemos suficientes metros cuadrados por habitante, tengo mi escritorio, tengo buena comida, tengo buena calefacción, un montón de cosas. Ahora, hay gente muy cerca de aquí que la está pasando muy mal, ¿no? Porque vive en lugares muy pobres, están hacinados pocos metros cuadrados muchas personas. Para ellos hay una enorme desigualdad en lo que significa el encierro para uno y para otro. Desigualdad del impacto de esto para las empresas. Hay empresas que están operando normalmente. Hay muchas empresas del sector agropecuario que están funcionando bien, que están funcionando normalmente. Y hay otras empresas, como mi peluquero del ejemplo de Necochea, que está cerrado y que no está trabajando nada. Hay desigualdades también en cuanto a la distribución del virus. Hay zonas que han sido muy impactadas y que están siendo muy impactadas y otras que no. Y esta desigualdad genera mucha complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución a un problema no puede ser para todos la misma. Si yo intento aplicar una fórmula igual a todos, las desigualdades hacen que va a funcionar para el promedio, y en general en el promedio hay muy pocos, ¿no? Entonces requiere mucha coordinación y también requiere subsidiariedad, ¿no? Que es uno de los principios que tratamos siempre de aplicar desde ACDE, ¿no? Cuanto más podamos hacer que las soluciones las decidan quienes están más cerca del problema, ¿no? Y no un gran hermano que decide de arriba para todos, porque ese gran hermano probablemente le es muy difícil resolver la complejidad de esto, ¿no? Entonces dije, tendencias que se aceleran, realidades que se hacen más visibles, pero también hay otra situación. Yo creo que hay algunas realidades que de alguna manera están tapadas, o se hacen un poco menos visibles. Esta mañana me tocó participar en un Zoom también con un economista de la OCDE, en París. Estábamos hablando de las perspectivas económicas, cómo están viendo ellos las cosas, y comentó una cosa ante una pregunta de un amigo mío que estaba participando. Le preguntó sobre si esto genera más corrupción en estas épocas de encierro, y él decía, hoy casi no se habla de corrupción, es como que el tema está un poco tapado, porque hay otras prioridades, ¿no? Sigue estando, dice, pero está un poco tapado. Bueno, a mí hay una realidad que me parece que todo este fenómeno de la pandemia nos está haciendo que por ahí la olvidemos o no la pongamos en el nivel de prioridades, y para mí es la situación de pobreza que se vive en nuestro país. Una situación de pobreza que no es nueva, no es de hoy, es de hace muchísimos años, y que se ha vuelto cada vez más crónica. Y que yo no sé hoy cuál es el número de pobres, pero me animo a decir que cuando salgamos de esta situación, seguramente va a ser
cerca del 50% de la población, lo cual creo que como empresario cristiano argentino, esa tiene que ser la gran prioridad. Nosotros no podemos permitirnos vivir en un país que tiene las situaciones crónicas de pobreza, ¿no? Y eso por ahí hay que hacerlo visible porque no dejemos que la pandemia lo tape. Ahora, los que nos están escuchando en general son del mundo empresarial. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como empresarios cristianos para tratar de ayudar a solucionar ese problema? Por supuesto, una de las cosas fundamentales es la educación, ¿no? Y dijeron que esto era de alguna manera un homenaje a Belgrano, y creo que muy justo, ¿no? Belgrano donó el bonus que se ganó por sus triunfos en las batallas, lo donó para construir escuelas en el norte, ¿no? La educación es el gran igualador de oportunidades. Pero nosotros los empresarios estamos en el mundo de la creación de riqueza, en el mundo de la creación de valor. Yo creo que el país no va a salir de la situación crónica de pobreza si no conseguimos desarrollar un entramado de empresas privadas, virtuosas, con los valores cristianos que queremos promover desde ACDE, esos valores de solidaridad, de compromiso con el país, de poner el ser humano en el centro, pero si no conseguimos crear un muy fuerte entramado de esas empresas, que inviertan, que generen riqueza y que creen trabajo, ¿no? Entonces, como empresarios cristianos, lo primero que tenemos que hacer es trabajar dentro de nuestras empresas. Yo tengo la idea que la empresa que manejo tengo que intentar que refleje el país que quiero, ¿no? Es una comunidad chiquitita, el país es grande, pero la empresa es una pequeña comunidad que debería reflejar el país que yo quiero. Ahora, también tenemos como empresarios cristianos, tenemos que ejercer ese derecho que nos enseñaron en el colegio cuando estudiábamos instrucción cívica, no peticionar a las autoridades. Tenemos que hacer saber a quienes nos gobiernan, a quienes nos dirigen a nivel municipal, provincial o nacional, cuáles son las necesidades que tenemos como empresarios para poder desarrollar ese entramado de empresas. ¿Qué es lo que necesitamos? No demos por sentado que todo el mundo lo sabe. Hagámoslo explícito. Si necesitamos reglas claras, si necesitamos respeto al derecho de propiedad, todo aquello que necesitamos, hagámoslo explícito. Y yo diría que también, unámonos para hacerlo, porque es muy difícil como empresario. Yo pienso que hay mucha gente que me está escuchando y dice, ¿pero qué puedo hacer yo desde mi empresa? Bueno, separados muy poco, pero nos podemos unir. Y para eso existen instituciones como ACDE, por ejemplo, donde ellos se pueden acercar, compartir con otros empresarios y también desde ahí dirigirse a las autoridades y tratar de influenciar. Tenemos como empresarios, y termino, porque son mis 10 minutos, que salir a la cancha, no nos podemos quedar sentados en la tribuna, ¿no? Y paro ahí, para ver si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias y muy claro la exposición. Sí, Paola. Yo voy a parasitar un poco la exposición de Juan, que me pareció extraordinaria. Dijiste mejor lo que yo pensaba decir. Y voy a decir solamente 3 cosas. Que en realidad esta situación tan diferente a lo que estamos acostumbrados nos obliga a abandonar las reacciones automáticas, lo que hacemos sin pensar. Así que vuelve a darnos la responsabilidad de pensar lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, también de hacer un ejercicio inteligente de la libertad como ciudadanos. Vos dijiste antes, tenemos que participar. Claro, de hecho no hay que distraerse, no hay que dejar que se administre todo por fuera de nosotros. Tenemos que ser protagonistas. Solamente así va a seguir habiendo gente con iniciativa, porque tener una iniciativa en el ámbito empresarial significa tener algo para ofrecer. Arriesgar algo, pero tener algo para ofrecer. Y esto, si se muere ese germen, el país no crece. Así que me parece fundamental. Después, si me quiere hacer preguntas sobre tengo educación. 2 preguntas, una para cada uno. Dale. Paola, ¿qué se necesita para salir motivado y encarar una vida mejor post pandemia? Wow, flor de pregunta. Motivado, tiene que haber algún objetivo. A mí me motiva que haya un bien posible que yo pueda lograr con mi esfuerzo. Demotiva pensar que uno no va a ningún lado y que haga lo que haga, nada va a cambiar. En cambio, si yo logro vislumbrar hacia dónde estoy yendo y que ese es un buen lugar, que me hace bien a mí y hace bien a otros, entonces mis esfuerzos
se juntan, porque la visión de la finalidad de ese objetivo bueno me da energía. Eso sucede, imagínense, cuando hay gente que corre una maratón, no da más, pero cuando se empieza a darse cuenta que se acerca la llegada, corre más rápido. Fíjense, están destruidos, pero el último tramo, ¿por qué? Porque ven el objetivo. Entonces los vuelve a motivar. A veces uno, sobre todo en este periodo tan extraño, pero no exclusivamente, siente que tiene como el horizonte obturado, no se ve nada. Así que el gran esfuerzo para motivarnos es ver con claridad hacia dónde estamos yendo. Por eso yo quise traer el número de los que han superado la enfermedad, porque me parece interesante. Hay muchos, son más del 50%, o están un poquito más del 50%. Eso nos hace pensar que es algo que está pasando y que hay un después, ¿no? Perfecto. Además, los números de Argentina son promisorios bajo ese punto de vista. Así que nuestra motivación consiste en pensar que el bien es posible. Y en el fondo esta es la definición de la esperanza. Tener esperanza es pensar que hay un bien futuro que es posible, que yo puedo hacer de mi parte el esfuerzo para aproximarme y realizarlo. Perfecto, es definir un propósito, trabajar en conjunto por un bien común. Juan, la última pregunta para vos. ¿Crees que el gobierno está siendo un buen director de orquesta? Wow. Mira, yo creo que, déjame ser claro en esto, ¿no? Si, como dije, creo que la forma de salir de la situación de pobreza extrema que vive el país, la situación de pobreza crónica, te diría, es hacer todo lo posible para promover un entramado de empresas sólidas, fuertes, que inviertan, y yo creo que hay mucho espacio para que el director de orquesta mejore su desempeño, ¿no? Por ejemplo, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo bien, ACDE, el Consejo Directivo de ACDE emitió un comunicado en el cual fue crítico de esta decisión del caso Vicentín, ¿no? Me parece que esas son señales que no generan las condiciones de inversión que a uno le gustaría, ¿no? Yo creo que hay que tener esperanza de que se corrijan los errores, de que ese director de orquesta vaya aprendiendo y dirija mejor la orquesta, pero para eso también hay que participar, ser activos, exponer las ideas, exponer nuestras posiciones y hacer saber realmente qué es lo que necesitamos y no esperar que los otros lo adivinen. Bueno, la verdad que muy claro. Un poco me quiero quedar con una reflexión que me envió el padre Manuel Fernández, que me decía que en referencia a nuestro encuentro virtual, donde dice que para conquistar nuevos horizontes debemos estar dispuestos a perder de vista la orilla, a perder de vista mi orilla, ¿no? Y como decía Paola, mirar un bien común, un fin último. Como decía Juan, dar lo mejor, exigir, convocarse, llamar, ser protagonista, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si queremos sonar afinados, si queremos primero ser parte de esta orquesta, porque por ahí muchos ya hoy quieren ser espectadores, ¿no es cierto? Pero si queremos ser protagonistas, como en mi caso, a veces parece una utopía, pero tenemos que dar lo mejor y ser protagonistas y agente de cambio. Y termino con lo que dijiste, Juan, que la empresa que manejo quiero que refleje el país que quiero. Eso en cada ámbito lo replico. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a Federico.